Ensayo sobre escritura. ¿Por qué escribo? ¿Cómo fueron los inicios? Estas preguntas se las han hecho millones de seres humanos a través de los tiempos y por tanto yo también me las he planteado. Y es precisamente el tiempo, creo, el aspecto a lo que se debe dedicar en primer lugar este ensayo surgido fundamentalmente por la necesidad de compartir mis respuestas a las cuestiones que se plantean, pero al querer responder me di cuenta que se podría emprender otro tipo de trabajo y es cuando se me hizo necesario indagar en diferentes fuentes, fruto del recuerdo de los momentos en que había acudido a ellas como lector. Se escribe porque se piensa. Sin el pensamiento es imposible escribir. Existe una terracota de tiempos del Neolítico a la que se le ha dado el nombre de El Pensador, al igual al que creara Rodin, pues vemos un ser humano en actitud pensante y ello nos lleva a afirmar que el pensamiento y por ende la filosofía comenzaron desde que el ser humano fue capaz de ver lo que le rodeaba con los ojos de la razón, y de ahí pudo ir poco a poco encontrando respuestas, y las que no logró encontrar pasaron a formar parte de un mundo espiritual, el de los dioses y los chamanes, en el que se sumergían las necesidades que no se podían satisfacer, como pudiera ser el dar vida al ser que se perdía, el que se iba al mundo de la oscuridad, a lo desconocido, para así poder de nuevo gozar de su presencia. Un deseo, un sueño que solo es capaz de realizar la fantasía, que surge de la creatividad del pensante, en este caso la de un escritor. La literatura viene a aportar luz a nuestros sueños y deseos, esa luz que tanta falta le hace al ser humano que se precie de serlo, al que no solo se preocupa de su hambre fisiológica, sino sobremanera de su hambre intelectual. Habría que plantearse qué se entiende por literatura, y a tal respecto hay que decir que es un vocablo que procede de la lengua latina, de literatura, y a su vez de la lengua griega, llegando a manifestar Marco Fabio Quintiliano, retórico y pedagogo del primer siglo de nuestra era, que simplemente era un mero calco. En la lengua de los romanos significaba instrucción o saber que estaba en relación con el arte de la escritura y la lectura, además de otras acepciones tales como gramática o erudición, entre otras. Ese fue su contenido semántico, es decir, el significado de las expresiones lingüísticas hasta el siglo XVIII, y será en la segunda mitad de dicho siglo cuando pasa de significar la cultura del hombre de letras a especificar una actitud que le es propia, es decir, ya no se refiere a una cualidad de un sujeto, sino a un objeto u objetos que se pueden estudiar. A mediados del siglo XVIII, el escritor alemán Gotthold Ephraim Lessing define la literatura como un conjunto de obras literarias. Con el transcurrir de los años, sigue cambiando el significado del vocablo y pasado el ecuador de dicho siglo, su significado pasa a ser el conjunto de obras literarias de un país, siendo hacia los años 80 cuando su significado va a ser un fenómeno literario general y no particular de determinada nación. Curiosamente, el sentido moderno de nación también surge en la segunda mitad del mencionado siglo, tendiendo a un concepto de literatura como creación estética y manera particular de conocimiento. Continuó su evolución a lo largo de los siglos siguientes, XIX y XX, pasando a significar el conjunto de producciones literarias de una época, literatura del siglo XV o literatura del siglo XVI, de un determinado origen o tema, literatura fantástica, femenina. Todo ello nos lleva a reflexionar sobre cuál es el verdadero significado del vocablo, y para cerrar esta cuestión me parece interesante acercarnos al ensayista y crítico literario portugués del siglo XX, Jacinto do Prado Coelho, en su deseo de definir el término literatura y en su obra Problemática da Historia Literaria,
del año 1961, en donde manifiesta: pertenecen a la literatura, según el concepto hoy dominante, pero en la práctica frecuentemente obliterado, las obras estéticas de expresión verbal, oral o escrita. No queda ahí la cosa, sino que se complica, ya que debemos distinguir entre el lenguaje literario y el no literario, y en ello seguimos. Miguel de Cervantes nos dejaba algo escrito sobre determinados eruditos. Hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando en cuando con latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo. Ese problema siempre se ha tenido y es inevitable, pues son muchos los atrevidos que al mundo de la literatura se asoman, creyendo que todo es tan fácil como sentarse a escribir y que salga lo que salga. Hace falta formación y creatividad, que no está relacionada con lo puramente académico, pues es una cuestión innata a determinados seres humanos, que les viene en los genes. Cuando se unen formación académica y creatividad, generalmente surgen las obras maestras. Evidentemente son dos cuestiones que se complementan y hay muchos y muy buenos escritores que han tenido una formación autodidacta, por lo que no es necesario que todos pasen por academias, escuelas o universidades, pues autores de tales características todos tenemos en mente. ¿Por qué he decidido escribir sobre este tema? A esta pregunta creo que debo responder al final de este ensayo. Por tanto, observo que hay miles de trabajos en cuanto a la escritura, de los más variados escritores y críticos, de pensadores y docentes, aportando recomendaciones sobre el cómo se debe escribir, cosa que está muy bien, pero sí que habría que reflexionar sobre lo que vemos día sí y otro también, cuál es repetir las maneras del maestro, de aquel que iluminó o mejoró a determinados discípulos o seguidores, que acuden para llevar a cabo, entre otras cuestiones, el deseo de escribir, y es aquí donde comienzan mis dudas, aunque todo depende de los objetivos que se tracen los que a los enseñantes se acercan. En principio, y eso es obvio, todo escritor que se precie debe buscar su propio estilo, cuestión que no es nada fácil, pues será la manera de que aquello que se desea socializar tenga su propio sello. Si muchos de los que hasta ahora se han aventurado en el fascinante mundo de la literatura hubieran seguido solo las pautas de sus maestros, no hubiesen surgido muchos de los genios que ha dado la historia en cualquier campo del saber. Algunos no hubieran dejado para el mundo de la cultura sus personales aportaciones, pues existe la posibilidad de que se habría limitado de manera errónea a seguir al pie de la letra los dictados de algunos de los que les precedieron, y en el mundo de la creatividad el que deja huella es precisamente aquel que no se atiene a normas previas, salvo a las que no se pueden obviar, y aborda su creatividad desde su personal punto de vista, muchas veces siendo incomprendidos en el momento en el que les tocó vivir. Se puede ser muy buen pintor, escultor, fotógrafo o escritor, pero no se llega a superar ese escalón, algo muy difícil de conseguir, si no se es transgresor, y es con ese ejercicio de convencimiento y valentía cuando se comienza a palpar lo que les hace diferentes del resto. Escribía Esteban Pujals en su obra Drama, Pensamiento y Poesía en la literatura inglesa, en el capítulo que titulaba William Wordsworth, un poeta con programa, algo que se podría aplicar a cualquier tipo de escritor. La aparición de un poeta genial constituye un acontecimiento singular para una cultura. El gran poeta es el hombre que con la gracia vivificante de su genio despierta a sus semejantes del letargo de la costumbre y les muestra aspectos de la naturaleza y de la vida con la fuerza virgen de la nueva creación.
Es el hombre magníficamente dotado de poder receptivo y de capacidad creadora y expresiva, a quien la vida habla con lenguaje más directo que a los otros mortales. Es, en suma, más rico en facultades y está mejor dispuesto que los demás para captar las vibraciones del mundo y transmitirlas a sus semejantes, imponiéndoles el sello inconfundible de su personalidad. En el alma humana, y por ende en el pensamiento, desde los comienzos de los tiempos siempre estuvo en todas las culturas la poesía. Y es por ello que desde lo más primigenio, desde que el ser humano es capaz de expresar sus sentimientos, ha habido y seguirá habiéndolo un diálogo a través de la literatura que hará ver y analizar los más profundos problemas del hombre. ¿Será la palabra tanto oral como escrita la que nos salve de las catástrofes que están por venir, lo que hará que los seres humanos se entiendan? Indudablemente será la que poco a poco nos vaya uniendo a través de las creaciones de todos los que, de una u otra manera, intenten transmitirnos los beneficios de la palabra. De idéntica manera como las palabras de los diferentes dioses para los creyentes, será la palabra del ser humano para los libre pensantes la que busque las soluciones a los problemas de la humanidad. ¿Recuerdan aquella pregunta a la que no le di respuesta, pues pensaba que era el momento para responderla, el final de este ensayo sobre la escritura? Pues el momento de contestarla ha llegado, y es que un buen amigo, muy buen escritor actualmente, hace ya unos años se dirigió a una persona que en el mundo de la escritura tenía ya una reconocida trayectoria, recibiendo la siguiente respuesta: dedícate a otra cosa. No solo fue cruel y poco inteligente el mal consejo, sino que la trayectoria del que se supone más sabía no se puso al servicio del que necesitaba de su consejo, mostrando que para ser maestro, un auténtico guía, hay que tener en primer lugar una buena dosis de humildad, generosidad y bondad. El ser humano del que salió aquella injusta recomendación no cayó en la cuenta que el tiempo y el deseo de mejora puede hacer cambiar, y de hecho así ha sido, situaciones que se pudieran creer difíciles de superar. Además, hay otro tema que se debe abordar, cuál es la diferencia de trato que encumbra, al menos por momentos, a unos y relega a otros, generando, en algunos casos, daños irreparables en aquellos que comienzan o que esperan un atento y docto consejo. Es mejor animar a mejorar que hacer caer sobre las ilusiones de los nobles pesadas espadas de Damocles. Pienso que es mejor que cada uno haga lo que sus capacidades le permitan y así llegue donde pueda, y no llenar de piedras o de muros castradores de felicidad un camino que ya de por sí es duro y plagado de dificultades. No podemos olvidar que a lo largo de toda la vida hay ocasiones y tiempo para ir cambiando, y el amigo al que hago alusión es un claro ejemplo de ello, de admirable superación y de mejora, basada en la humildad, la escucha, el estar abierto a otras formas de hacer, a la lectura y por ende al estudio y en el deseo de superarse cada día. El tiempo, aquel factor de inicio de este ensayo, es el que se va a erigir en gran protagonista, pues es el que va a colocar a cada uno en su sitio. Unos superarán el tiempo que les tocó vivir a través de sus hechos, y otros, en cambio, a pesar del apoyo recibido, se van a ir opacando poco a poco, pues los apoyos se van como también se irán yendo los apoyados. Vive tus ilusiones y no pienses en tocar cielos con las manos, pues pisarlos es cuestión de las capacidades que cada uno posea. Y lo más importante, siempre habrán grandes olvidados que vendrán de nuevo a la hora, cuando alguien les dedique algo de su tiempo y les presente de nuevo en sociedad.